Ya, vamos, tenemos en estudio a Aldo Morales, él es subgerente de renta variable en Vice Inversiones. ¿Qué tal, Aldo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas Hola, gracias Aldo. por la invitación. Vamos a hablar de Acciones Chile. Siempre un tema que uno como que tiene cierta Polémico, incertidumbre. ¿no? No polémico, pero incertidumbre. Incertidumbre, sí. Entonces, ustedes acaban de publicar el Chile Equity Yearbook 2025. Sí. Partamos por la visión general, el resumen, el outlook que usted, cómo se vio 2024 y cómo se ve 2025 para las acciones chilenas. Perfecto. El año 2024 fue un año bien decepcionante. Yo creo que el año pasado... con los libros impresos. Sí, no, y se los traje de regalo para que, bueno. los tengan Sí, y ahí puedan revisar todo lo que les interese. Exacto. El año pasado fue bien decepcionante porque se hablaba mucho de toda la recuperación que íbamos a tener en términos de demanda interna, después de todos los estímulos monetarios que hubo, bajas de TPM y todo el impacto que iba a tener en el consumo, y efectivamente se vio así. Las empresas, por ejemplo, que están ligadas al retail financiero, Falabella, Ripley, tuvieron retornos de más de 40%. Fue un buen año en general, donde se vio la reactivación del sector retail y de todo lo que tiene que ver con demanda interna, pero fue compensado por dos factores que en realidad no estaban dentro del análisis que se hacía a comienzos del año pasado. Uno, la fuerte caída que tuvo el precio del litio, que finalmente terminó muy por debajo de lo que uno podría haber pensado para el año 2024. Y también la depreciación que tuvo el peso chileno respecto al dólar. Ahora, si uno mira el IPSA en pesos, rentó un 8%, que uno puede decir es una rentabilidad razonable, pero en dólares cayó más de un 4%. Entonces, al final, cuando uno compara los retornos, por ejemplo, con un año en que Argentina rentó un 140% y que vimos a un Estados Unidos que nuevamente tuvo un buen performance, como que las acciones chilenas se han ido quedando un poco fuera del radar, y esa ha sido como la percepción un poco que hemos tenido, con un poco de decepción también. Ahora, si uno compara, por ejemplo, el retorno del IPSA respecto, por ejemplo, a instrumentos de renta fija, por ejemplo, los fondos de renta fija de mediano o largo plazo, todos rentaron más de 10-12%. Entonces es raro que categorías que tienen un poco más de riesgo, que tienen como quizás más espacio de revalorización, no hayan tenido la misma performance, y en general incluso la caída de bajas de tasas de interés que vimos el año pasado no hizo que la bolsa chilena se recuperara como un todo, porque estamos hablando del IPSA, no de compañía en particular. Hubo sectores que anduvieron muy bien, pero fueron compensados por otros. Y uno cuando habla con gente como tú, que está en el mercado, que ve esto, pero que también tiene otras responsabilidades en el mercado, varios de ellos dicen: oye, olvídense de Chile un rato. ¿Compartes esa visión o la encuentras muy extrema? Yo creo que es una visión muy extrema y de corto plazo, porque en general hemos tenido años que han sido malos en general en términos de quizás de riesgo regulatorio. Después del estallido social y la pandemia, Chile fue uno de los países que más impacto tuvo en términos económicos, una desaceleración importante. Hubo también una salida de flujos por parte de, por ejemplo, de todo lo que fueron los retiros de AFP, que al final hubo una disminución del ahorro neto en la economía que hizo que subieran las tasas. Entonces tuvimos un contexto en el que la gente quizás como que perdió un poco como esa antiguamente uno decía Chile va a volver un poco a los promedios históricos de valorización, lo que éramos. Y eso en las reuniones que hemos tenido en general en este yearbook, también se ve que no hay mucho optimismo y nadie asume que este puede ser un buen año porque vuelven flujos extranjeros, que eso es lo que falta en Chile, porque los que han mantenido las valorizaciones han sido los fondos de pensiones, que han comprado más de 4.000 millones durante los últimos 3 años y han soportado un poco las valorizaciones, pero todo lo que es el inversionista retail y el extranjero están fuera de la bolsa. Entonces, para eso yo creo que se necesita un catalizador. Porque por otro lado, cuando uno mira, por ejemplo, las utilidades de las compañías, las utilidades no han sido malas. El año 2021-22 fueron años récord históricos de utilidades de las compañías, y 24 y lo que se espera para el 25 son años que vamos a seguir con niveles de utilidades bastante buenos. Entonces ha sido más una percepción de riesgo y de quizás menor optimismo con respecto a lo que va a pasar hacia adelante, y ahora se suma un poco también la visión más
más negativa con respecto a los efectos que pueda tener Trump y las tarifas y todos los impactos que pueda tener la economía china, que es muy importante para Chile. Pero más allá de eso, las valorizaciones, que es lo que uno debería considerar como un inversionista a largo plazo, hoy día Chile está transando a 10 veces precio-utilidad. Hay muy pocas regiones en el mundo que tienen ese nivel de valorizaciones, con descuento respecto a sus promedios históricos, y eventualmente en un contexto en que las utilidades siguen siendo positivas, en que las empresas siguen teniendo buenos resultados operacionales, y que, por ejemplo, tengamos el catalizador. Hay dos catalizadores que nosotros vemos de corto plazo. Uno, el que todos sabemos que puede ser de la mano de un cambio de ciclo político que mejore un poco las expectativas hacia adelante. Por ejemplo, ordenar un poco el tema tributario, quizás retomar el crecimiento, lo que se ha hablado mucho de la permisología. Este año también vamos a ver una recuperación en la inversión, después de 3 años en que la inversión, la formación bruta de capital fijo estaba cayendo. Este año se da vuelta, eso también lo vemos como algo positivo. Y el segundo punto más relevante, yo creo que es la reforma de pensiones. Ahí van, si es que se aprueba, en las condiciones en las que se está conversando, independiente de si uno le puede gustar o no el tema como previsional, va a entrar un flujo, un stock de ahorro adicional a la economía, y si uno, por ejemplo, hace el ejercicio de mantener la exposición que tienen hoy día los fondos de pensiones en acciones chilenas, eso también va a implicar un poco de flujo adicional. Entonces, hay argumentos para pensar, o sea, si uno mira valorizaciones, uno mira crecimiento de utilidades, reforma de pensiones, yo creo que hay argumentos. Usted en este libro, digamos, estamos conversando con Aldo Morales, subgerente de renta variable de Visa Inversiones, plantean un nuevo objetivo de 8.021 puntos. El IPSA hoy día transa un poquito por encima de los 7.053, lo tengo yo, creo que se cerró ayer. O sea, aproximadamente, no sé, un 15-17% de crecimiento respecto, estamos hablando en pesos, porque yo creo que en dólares es otra historia. Sí, en dólares puede ser distinto. Claro, pero de 15-17% de crecimiento respecto a lo que hay hoy día. Eso además en un año electoral. ¿Por dónde nos afirmamos para sostener esa proyección? Sí, es buena pregunta porque, claro, cuando uno piensa un 15% quizás asume que esto tiene que ver un poco con el tema político, pero en realidad ese 15% es más que nada considerando el crecimiento que vamos a tener en las utilidades por acción este año. Nosotros esperamos un crecimiento de utilidades de las acciones chilenas, ponderado por lo que pesa cada una en el índice, de 15% o sea, este se mantiene año. El ratio 10 veces. Exacto. Y sube la utilidad. Eso es la única... Exacto. O sea, que como el crecimiento de las utilidades hace que se abaraten los múltiplos, y para mantener ese nivel de valorizaciones, claro, uno debería considerar un nivel un poco mayor del IPSA para mantener todo lo demás constante. Ahora, tema político, yo creo que eso es ya un escenario optimista, donde uno podría ver una apreciación de múltiplos quizás de parte de los inversionistas que paguen un múltiplo quizás un poco más alto, pero eso no está considerado en nuestros números, y creo que eso todavía no sabemos bien qué es lo que va a pasar, y es un poco especulativo quizás apuntar a eso, pero sí creemos que es un factor considerarlo, porque por lo menos lo que uno ve en la historia, cuando se han visto cambios de ciclo político, los retornos durante los 12 meses previos han sido de 30-40% en las dos ocasiones que tuvimos elecciones y donde ese fue el resultado. Hiciste referencia a los efectos de la reforma tributaria, que no tienen que ver con la discusión previsional misma, pero del efecto que puede haber por el mercado de capitales, de que haya una inyección constante de recursos frescos durante varios años. Eso ¿cómo lo visualizan? Porque también esa plata también va a ir afuera, no solo aquí, sí. Pero ¿cuánto cree que el mercado local puede absorber? ¿Cuánto puede absorber nuestra bolsa? Eso o sea, si uno asume que se mantienen las proporciones, por ejemplo, de lo que tienen hoy día como asset allocation las AFP, estamos hablando de un 7% del total de fondos administrados están en acciones chilenas. Desde un mínimo histórico que fue en diciembre del 2021, que estaba más cercano al 5%. Han ido aumentándolo durante los últimos años. Ese es como el monto, pero también hay que pensar que quizás también hay otras clases de activos. Por ejemplo, hoy día están muy de moda los activos alternativos, y yo creo que también gran parte de esos flujos quizás se va a ir como
posicionando en distintas clases de activos, no necesariamente van a mantener esos mismos porcentajes si es que pasa eso, pero yo creo que es bueno para la bolsa chilena, para el mercado de capitales, que entre un poco más de ahorro en general a la economía, no solo por ese lado, sino que también porque al haber más ahorro hay una presión a la baja también en las tasas de interés de largo plazo, y eso también mejora un poco las valorizaciones, soporta también tener una visión un poco más constructiva. Yo creo que ahí hay compensaciones, porque no estamos hablando del tema fiscal todavía, y eso podría compensar quizás que no haya un ahorro neto positivo, porque se habla un poco de que la reforma de pensiones quizás considera un mayor gasto fiscal y podría netear un poco eso y no tener un efecto en las tasas, pero de todas maneras estamos hablando de avances, o sea, en relación a lo que hemos visto durante el último año. Vamos a los sectores específicos, dentro del IPSA o dentro de la bolsa chilena. Me llamó la atención hoy día un artículo en Mercurio que decía que Cencosud era la acción que tenía, la segunda acción que tenía más presencia, la AFP. ¿Dónde crees tú que se van a concentrar las apuestas para 2025? Mira, yo te diría que el año pasado fue un año donde el retail fue el que lideró los crecimientos en utilidad. 24, sí. Pero principalmente más la parte de retail discrecional, Falabella, Ripley. En el caso del 2025, es curioso, pero nuevamente el retail discrecional, Falabella, Ripley, son las que mueven o las que más crecen. Nosotros estamos esperando crecimientos de más de 30% en la utilidad, porque se sigue como materializando la recuperación del consumo, y este año probablemente también vamos a ver una recuperación en otros segmentos de negocio, como el de mejoramiento del hogar, que en el caso de Falabella es mucho más importante que el negocio de tienda por departamento y de retail financiero. En el caso de Cencosud en particular, yo creo que también hay un tema ahí de la exposición que tiene Cencosud en Argentina. Claro, porque, claro, cuando uno mira un poco operacionalmente lo que está haciendo la compañía, en general no hay señales de una recuperación evidente en términos de resultados en este cuarto trimestre, en lo que viene, y la compañía tampoco está transmitiendo un outlook tan positivo en Argentina, pero sí de parte del inversionista, por un tema de tasa de descuento y la percepción que están teniendo los inversionistas respecto al cambio que podríamos ver en Argentina, se están revalorizando, y Cencosud es un player importante en Argentina, tiene una participación grande, son rentables, que no es fácil también están en ese mercado. Todos los formatos, allá están en todos los formatos, tienen también activo inmobiliario, entonces en general yo creo que esa es como lo que ha visto el mercado, pero si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado operacionalmente, quizás es muy temprano como para asumir que esto ya se dio vuelta y que en el fondo... Lo que pasa es que también Cencosud participa en ciertos índices que en el fondo recogen flujos de inversionistas que quieren invertir en Argentina. Entonces también ese flujo lo hemos visto en otras compañías como Andina, CCU, que también... Voy a hacer una pregunta bien concreta con Falabella, que ha tenido una recuperación importante, ha sido uno de los buenos papeles del 24, después de haber estado muy, muy golpeada. ¿Qué tanto puede responder esa recuperación? Uno, a que el precio era excesivamente bajo. Dos, a que puede haber una recuperación pensando en la actividad que uno la ve con más duda. Y otra tercera, que es la que te apunto, de esta aparente puja que hay con nuevos actores por la propiedad de Falabella, y vendiendo algunos de los históricos, comprando poco a poco la familia Miller. ¿Qué pueden ver de atrás, si tienes alguna opinión al respecto? Mira, en relación a la parte operacional de Falabella, yo creo que lo que ha pasado es que la compañía ha superado todas las expectativas que tenía el mercado. Nosotros en esta misma fecha, el año pasado, estábamos esperando utilidades de 250.000, 300.000, y terminó siendo casi 2-3 veces lo que nosotros esperábamos para el año pasado, y para este año está pasando un poco lo mismo. Las expectativas han ido aumentando rápidamente y el mercado se ha ido ajustando a un nivel de utilidad mucho mayor en la compañía, y eso obviamente se ha visto reflejado en las valorizaciones. Con respecto al tema del término del pacto accionista. Exacto, pacto control. El pacto controlador. En general no tenemos una opinión, no tenemos información con respecto a qué es lo que van a seguir haciendo, más allá de la información pública que ya hemos visto, pero obviamente también ahí uno tiene que considerar que lo importante, yo creo que miran los inversionistas en el largo plazo, es cómo, si es que esos cambios que podrían haber eventualmente van a afectar o no el futuro de la compañía,
cuáles van a ser las consecuencias, por ejemplo, en términos de si se mantiene el directorio actual, el management actual, si es que se reafirman esas cosas. Yo creo que el mercado va a estar, lo va a tomar como algo positivo, porque lo que hemos visto en los últimos años ha sido una recuperación muy buena, muy sana, y también ha aprovechado mucho la coyuntura la compañía. Entonces yo creo que por ese lado debería primar un poco ese efecto. Muy bien, pues Aldo Morales, subgerente de renta variable de Vice Inversiones.